¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos nuevamente aquí con ustedes. Ahora vamos a tratar un tema muy específico y que muchos compañeros y colegas de educación física me han estado preguntando, ¿no? ¿Qué va a pasar con este nuevo requisito que nos están pidiendo los docentes de cómo calificar, cómo asignar una calificación en esta contingencia, en este tiempo de pandemia? Hemos analizado algunos documentos, pero quiero ser muy específico y muy claro antes de iniciar a explicarles un poquito de qué fue lo que se analizó y por qué, ¿no? Esto que voy a decir o lo que voy a proponer no es ninguna disposición oficial, es simplemente un análisis personal, una propuesta propia de cómo podría ser la valoración y cómo se podría asignar una calificación en ese tiempo que ha transcurrido de la contingencia, ¿sí? Con lo que se tiene y con la norma que actualmente nos rige, ¿sí? Algunos documentos del marco normativo que tenemos y vamos a analizar y hacer alguna propuesta al final, ¿sí? Saludos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo cuenta, ahora sí. Hacer mucho hincapié en destacar que la presentación es una información, una propuesta personal y un análisis de diversos documentos. Esos documentos no es una determinación oficial, pero es una propuesta, un acercamiento a cómo se puede emitir esta calificación, ¿sí? Si es que se pretende hacer este ejercicio de emitir una calificación durante ese tiempo que se estuvo trabajando con los alumnos, ¿no? Entonces vamos a ver la información. El título es ¿Cómo asignar una calificación en tiempos de contingencia educación física? Bueno, en el marco de la estrategia de educación a distancia, así como el programa Aprende en Casa y la estrategia de educación física, presentamos el siguiente análisis y propuestas referentes al proceso para la asignación de calificación correspondiente al tercer trimestre. Sin embargo, es pertinente tomar las siguientes consideraciones, ¿no? Entonces, antes de emitir una calificación, tendríamos que considerar diversos marcos normativos, documentos que están actualmente rigiendo los procesos, tanto de evaluación y también que está rigiendo esta parte educativa, ¿no? El marco legal, ¿no? Que es la Constitución, el Acuerdo 1103-19 y los lineamientos generales para el uso de la estrategia Aprende en Casa. Nos vamos a basar en esos tres documentos y vamos a ver algunos puntos de ellos, ¿no? Primero vamos a ver los puntos de esos documentos que acabo de mencionar. El primer documento es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento, pues es el marco base, no es el marco referente que rige cómo debe de ser esta educación, ¿sí? Y aquí, bueno, habla sobre la educación que imparta el Estado, ¿no? Desde educación inicial hasta la educación superior, ¿no? Cómo las define, cuál es la educación básica, etcétera, ¿no? Pero aquí el punto que yo resalto es que el Estado priorizar el interés superior del niño, de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Y entonces priorizará el interés superior. ¿Sí? Entonces ahí es algo para reflexionar sobre estos tiempos de pandemia, ¿no? Primer punto, analizar. Al final daremos las conclusiones y algunas propuestas, ¿sí? Siguiente punto, acuerdo 1103-19. Vamos a ver qué nos dice este acuerdo. Los puntos que rescaté, algo conciso, es la evaluación del aprendizaje de los educandos que lleva a cabo los docentes permite identificar sus avances en el proceso educativo con el fin de definir y poner en marcha acciones para el mejoramiento de su desempeño. Esta evaluación habrá de tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y de capacidades de los alumnos en atención a los principios de equidad e inclusión, ¿sí? O sea, fíjense bien aquí, otro punto relevante que tenemos que tener en cuenta, esta evaluación debe de tener estos principios de equidad y de inclusión, ¿sí? Ojo, llevamos primero lo que nos marca la Constitución, ¿sí? Y después nos marcan esos dos principios, equidad e inclusión, ¿no? Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto que tiene que ver con los educandos, así como las madres y padres de familia o tutores, tienen el derecho de conocer los criterios de evaluación del aprendizaje, los procedimientos que se estén utilizando, así como los resultados obtenidos. Y entonces, tendríamos que decirle al padre cómo se va a valorar este tercer trimestre, ¿no? Ahí está otro punto para reflexionar. Continuamos.
Seguimos con el acuerdo 80319, ¿no? Ahí nos marca también, a ver, ¿qué es un aprendizaje esperado, no? Es algo que tenemos que analizar. Dice así, es un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Constituye un referente para planificar y para evaluar. ¿Sí? Ojo, ya tenemos lo que es un aprendizaje esperado, ¿no? ¿Qué es la calificación? Bueno, la calificación es el resultado de la evaluación del aprendizaje, expresado en observaciones y sugerencias en la educación preescolar y en una escala numérica en educación primaria y secundaria. Y se registrará en la boleta de evaluación. Y el último punto es evaluación del aprendizaje. ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? Es una emisión de un juicio basado en el análisis de evidencia sobre el estado de desarrollo de las capacidades y conocimientos del estudiante. ¿Sí? Fíjense bien, es emitir un juicio sobre el estado de desarrollo de capacidades, habilidades y conocimientos del estudiante. Ojo, punto importante para tomar en cuenta en esta calificación, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice más adelante. Ahora nos pasamos a un punto también muy interesante que tiene que ver con esta parte de la valoración, ¿no? Lineamientos generales para el uso de la estrategia Aprende en Casa. Vamos a ver qué nos dice textualmente. La carpeta de experiencias no está sujeta a lineamientos o formatos específicos, ni tipo de materiales, pues todo depende de las condiciones que tenga cada familia. Se integra con las respuestas a las preguntas y las actividades que se plantean en los programas de televisión, así como de las experiencias de la vida que libremente seleccionen los estudiantes. Es una referencia para el docente, testimonio de la dedicación, esfuerzo y progreso del aprendizaje, por lo que en su momento el docente valora el trabajo realizado. Toma en cuenta que las condiciones que tuvo cada niño o niña o adolescente para realizarlas fueron diferentes. Por lo tanto, no se debe de sancionar a los estudiantes que por circunstancias especiales no pudieron desarrollarlas. Punto relevante para tener en cuenta a la hora de emitir calificación. No se podrá penalizar a un alumno que por circunstancias especiales no pudo desarrollar las actividades. Ojo, llevamos otro punto interesante. Ahorita todo lo vamos a unir ya cuando estemos en las conclusiones. Entonces, en ese sentido, atendiendo todas estas disposiciones normativas mencionadas anteriormente, se puede concluir lo siguiente. Análisis 1. La naturaleza de la evaluación habrá de tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y de capacidades de los alumnos, en atención a los principios de equidad e inclusión, como lo mencionamos hace un momento. Es decir, no podremos establecer criterios únicos para emitir una calificación, puesto que las condiciones en que se brindó la estrategia de educación a distancia no fueron las mismas y por lo tanto no responderíamos a los principios de equidad e inclusión. Ahí tenemos un punto clave ya de conclusión, ¿no? De lo que hemos estado trabajando y analizando. Segundo punto. Cuando hablamos de evaluación, nos referimos a un descriptor, que es el aprendizaje esperado, que constituye un referente para evaluar, culminando en una calificación. Por lo tanto, hablamos de evaluar el aprendizaje. Y este hace referencia a la emisión de un juicio sobre el estado que guardan las capacidades, habilidades y conocimientos de los estudiantes. Por ende, como es de su conocimiento, el docente en estos momentos no cuenta con todos los elementos para emitir este juicio, ¿sí? Ni tampoco cuenta con el de todos sus alumnos. Por lo tanto, si se decide pretender emitir una calificación, tendría que ser con algo que se conozca del alumno en relación a capacidades, habilidades y conocimientos, ¿sí? Esta conclusión, pues se saca en base a la norma que estamos trabajando y analizando ahorita en este momento, ¿no? Ya, para poder emitir esa valoración, el docente tendría que tener los elementos para poder dar esa calificación. En este caso, los alumnos que no entregaron esta parte no tienen algo por lo cual el docente tendría que recurrir a lo que tenga de esos docentes. Muy bien, continuamos con la siguiente información. Análisis y conclusión 2. Los lineamientos generales para el uso de la estrategia de Aprende en Casa nos menciona que la carpeta de experiencias
se integra con las respuestas a las preguntas y las actividades que se plantean en los programas de televisión, así como de experiencias de la vida que libremente seleccione el estudiante. En ese sentido, esto fungiría solo como una referencia para el docente, pues existe la posibilidad o probabilidad de encontrar información muy diversa en las diferentes carpetas de experiencias y por lo tanto será complicado establecer un criterio para evaluarlo, ¿sí? Entonces, como va a ser tan diversa la información que esté dentro de estas carpetas de experiencias, va a ser difícil establecer un criterio para poder hacer una valoración que sea equitativa para todos, ¿no? Los únicos criterios que yo considero que podrían unificarse es la dedicación y el esfuerzo que los alumnos imprimieron al estar desarrollando sus actividades, porque recordemos quien está a un lado de sus alumnos son su familia, sus abuelitos, sus papás, sus hermanos o incluso nadie, ¿no? Porque recordemos que algunos papás tendrían que salir a trabajar y por lo tanto no podrían estar con ellos, ¿no? Entonces, los únicos criterios que podrían unificar son la dedicación y el esfuerzo. Y por otro lado, están los alumnos que por circunstancias especiales no pudieron desarrollar dichas actividades. Tenemos esas dos vertientes. Vamos ya cerrando este análisis. Tercero, análisis y conclusión. Entonces, lo conocido del estudiante que elaboró su carpeta de evidencias es su esfuerzo y dedicación, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, por lo tanto, tenemos algo conocido que sí se puede valorar. Y los que no la elaboraron solo, y los que no la elaboraron, de estos alumnos solo conocemos lo que antes de la pandemia tenían. Es decir, conocemos de esos alumnos las evaluaciones que hicieron en el primero y en el segundo trimestre. Es lo que conocemos. No conocemos ahorita del tercer trimestre nada. Por lo tanto, como lo marca la norma, no podemos emitir un juicio, perdón, no podemos emitir una calificación si no conocemos el estado que guarda el alumno en conocimientos, habilidades y capacidades. No lo podemos saber, por lo tanto tendríamos que tomar lo que este alumno realizó en los 2 trimestres pasados, ¿no? En ese sentido surge la siguiente propuesta. Ahora sí, en base a todo lo mencionado anteriormente, pues nosotros quisimos hacer una breve propuesta que no es oficial porque esta solamente es personal, ¿sale? Propuesta. Esta es la propuesta. La propuesta sería que los alumnos que trabajaron completamente en la estrategia de educación a distancia y cuentan con todas las evidencias tengan la máxima calificación. Porque recordemos que la norma nos menciona que se debe de emitir un juicio sobre lo que se tenga. En este caso, los que sí trabajaron tienen algo sobre lo que se puede valorar. Los alumnos que trabajaron parcialmente, es decir, aquellos alumnos que mandaron, pues no todas las actividades, tienen pocas evidencias, bueno, aquí también pretendimos hacer esta inferencia. Los alumnos que trabajaron parcialmente la estrategia se promedien los 2 trimestres anteriores más algún punto o puntos del trabajo realizado en las evidencias, porque también se va a valorar ese trabajo que tienen ahí, ¿no? En ese tercer trimestre, aunque no sea la totalidad de las evidencias. Y los alumnos que por circunstancias especiales no pudieron realizar ningún trabajo, su calificación sea el promedio resultante de los trimestres pasados. ¿Por qué? Porque recuerden que la norma nos dice que no podemos emitir un juicio sin tener los conocimientos, las capacidades o las habilidades de ese alumno. No puedo emitir un juicio. Tengo que emitirlo con lo que tengo. ¿Y lo que tengo qué es? Lo que se trabajó en los trimestres anteriores. Por lo tanto, eso sería lo más justo posible porque si nos vamos a la norma, esto es lo que nos menciona, ¿no? Y bueno, esta propuesta respeta la normativa y los lineamientos emitidos por las autoridades educativas mencionados anteriormente y los principios de equidad e inclusión, ¿sí? Espero que pues les haya quedado un poquito específica la propuesta. Es una propuesta personal. Yo sé que algunos de ustedes también tendrán otras propuestas y bueno, sería un gusto también conocer qué propuestas tienen otros compañeros. Yo traté de hacerlo de manera específica y basada en la normativa. Quizás pueda haber otras vertientes, otras variables y bueno, habremos también de conocer lo que otros compañeros opinan sobre esta valoración, ¿no? Bueno, si les gustó el video, denle compartir,
denle me gusta, suscríbanse al canal, por favor, Diego Solís. También estamos en las redes sociales, en Facebook, como Diego Solís. Y bueno, sería un gusto estar constante comunicación con ustedes. Y bueno, nos vemos. Que estén bien. Saludos a todos los colegas y amigos.